Buenos días, hermanos. Buenos días, congregación. Me gustaría empezar en esta mañana meditando y reflexionando sobre un versículo que leí hace tiempo y realmente que me ha dejado pensando. Me ha dejado pensando bastante. Este versículo se encuentra en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y el versículo es bastante llamativo, pero muy poderoso. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú te acercaste hacia nosotros, Señor, con amor, con paz, con bonanza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque también te acercaste con el reino de los cielos, con poder, Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre, que hable a nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que guíe este mensaje, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Y para ponernos un poquito en contexto, vamos a ver que Pablo escribe esta oración guiada por el Señor a la iglesia de los Corintios en su primera carta. La iglesia de Corinto estaba ubicada en una ciudad portuaria, próspera. Era rica en cultura, era rica en economía, pero también era una ciudad que estaba entregada a las pasiones, a sus deseos carnales. Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Corinto y predica el evangelio. Como era de costumbre, primero en la sinagoga de los judíos, fue rechazado y abrió su iglesia justamente al lado y predicó el evangelio a los gentiles, que lo recibieron con gozo y con alegría, el mensaje de la cruz. Pero pasado el tiempo, le llega noticia a Pablo de que la iglesia de Corintios había perdido un poco el enfoque. Entonces Pablo se entera de que había conflictos y había problemas graves en la iglesia de Corintios. Uno de ellos era la división entre los hermanos. Se habían armado bandos, diferentes formas de pensar, diferencias en su actuar. Que no hay problema si hablamos de las diferentes formas de pensar, porque es algo natural, pero sí que había conflictos, había malicia en las palabras de los hermanos, había desprecio, había orgullo. Algunos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo, otros seguían a Pedro, algunos bien seguían a Cristo. Pero en estas diferencias había conflictos y, como decía, se produjo la división. División guiada por el orgullo, por el desprecio, sintiéndose superiores a los hermanos. Entonces, cuando Pablo escucha estas cosas, obviamente se pone mal y envía esta carta, que es la primera a los Corintios. En la iglesia de Corinto y en estas divisiones, Pablo también se da cuenta que había un grupo de hermanos, falsos hermanos, él los llama, que habían levantado ni más ni menos una campaña en contra de Pablo, despreciándolo por su forma de hablar, por su forma de vivir, por su ministerio, por lo que predicaba. Entonces Pablo, cuando exhorta a la iglesia con amor, para que se olviden de estas diferencias, haciendo mención de Cristo, que tenemos que tener un mismo sentir, que tenemos que tener un mismo caminar, tomado de la mano de Cristo, se para un momentito cuando concluye esta exhortación y encara a estos hermanos en el capítulo 4, versículo 19. Pero yo iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Pablo le dice a estos hermanos que esas palabrerías, que esas barbaridades que andaban diciendo acerca de él, acerca de su ministerio, acerca de su servicio, no valían nada, porque el reino de los cielos no consiste en palabrerías sin fundamento, sino que consiste en poder. Y esta palabra poder realmente no estaba muy familiarizado, y nunca me puse a meditar en lo que era el poder. Sinceramente nunca me consideré una persona poderosa. Por eso nunca me había detenido en esta palabra, y es que el mundo hoy en día está confundido y tiene una idea equivocada de lo que es el poder. Básicamente, si podamos definir lo que es poder, es la capacidad o la facultad que tenemos para hacer algo.
Yo tengo el poder en este momento de tomar un vaso con mi mano y beberlo. Tengo el poder y la facultad para hacerlo y de paso lo voy a hacer. 2 por 1. Pero el poder se puede medir en cuántas capacidades tenemos de hacer cosas o cuánto no. Y en esto se basa el mundo. El mundo se basa en un poder económico. Mientras más tengamos, más cosas podemos hacer. El mundo también basa su poder en cuanto a su fuerza, sus fuerzas militares. Vemos que en determinado tiempo las potencias mundiales empiezan a mostrar, se me fue la palabra, presumir, exacto. Empieza a presumir su poder, empiezan a mostrar su poder militar, empiezan a mostrar sus tanques, sus aviones. Entonces el mundo también se basa y descansa en este poder de su fuerza. También el mundo basa y está basado en el poder de su éxito, de su fama. Mientras más exitoso, más famoso es la persona, mientras mejor imagen tiene acerca del mundo, más poderoso se siente. Pero el poder de Dios es completamente distinto. Es un poder que no se basa en las riquezas, no se basa en la fuerza militar, no se basa en la fama o en el éxito del mundo, sino que se basa en algo mucho más particular. No quiere decir que el Señor no tenga el poder económico y no tenga el poder militar, porque el Señor es el poder y a Él le pertenece. Vamos a leer Salmos, capítulo 62, versículo 11 y 12. Dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Que de Dios es el poder. Él es el dueño del poder. Job, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 13, pero el capítulo es muy interesante, cómo Dios va hablando sobre el poder, las capacidades y las facultades que tiene el Señor para hacer realmente lo que Él quiera. Un poder absoluto. Versículo 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Él las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y Él el que hace errar. Dios tiene un poder sin límites. Dios tiene un poder que todo lo puede. Él es el Dios todopoderoso. Job lo reconoce como el Dios absoluto. Él da vida, Él la quita, Él levanta reinos y Él los derriba. Nada se puede escapar de su mano. Primera Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nuevamente, la palabra nos enseña que el Señor es dueño del poder. Nada se escapa de sus manos. Él es un Dios soberano, Él es un Dios poderoso. Él levanta los reinos y Él los derriba. Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer, y sé que más de una vez nos la hemos planteado y el mundo se la plantea muchísimas veces, es: ¿por qué si Dios es el dueño de todas las cosas y es poderoso, permite que la maldad tenga poder? ¿Por qué el Señor, siendo soberano, permite la maldad en este mundo? Y pareciera que las peores personas tienen más poder. Pareciera que los que hacen las cosas malas e injustas les va mejor que a los justos. Y me gustó muchísimo el profeta Habacuc, que le hace esta pregunta y este reclamo al Señor. Acompáñenme a Habacuc capítulo 1. Habacuc, un profeta del reino del sur, un profeta del reino de Judá,
en tiempos donde el reino de Judá también había perdido el enfoque, donde el reino de Judá se había olvidado de su Dios, se había olvidado del poder de Dios, andaba en rebeldía, andaba atrás de los dioses de las naciones vecinas. Entonces Habacuc veía toda esta injusticia, había toda esta maldad del reino de Judá y le hace un reclamo al Señor. En el versículo 2 empieza: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás? Dios poderoso, soberano, ¿hasta cuándo vas a permitir la iniquidad sobre los justos? A lo que el Señor le responde, del versículo 5 al 11, no lo vamos a leer, pero básicamente el Señor le dice: levantaré una nación de los caldeos, levantaré el imperio de Babilonia para que traiga justicia al reino de Judá, que andaba en pecado, que andaba atrás de los ídolos y le había dado la espalda al Señor. Pero Habacuc, cuando escucha la respuesta del Señor, le dice: pero Señor, los caldeos, los babilonias, parecen personas peores que los judíos. ¿Por qué permites vos, soberano y santo, que la maldad haga justicia sobre la maldad? Lo vamos a leer. Versículos 12 y 13 del capítulo 1. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y tiene lógica lo que le decía Habacuc al Señor: Señor, tú eres santo, ¿por qué permites que la maldad haga justicia sobre la maldad? Sería como que el Señor levanta a un imperio de mal, le da poder al mal para castigar al mal. A lo que la respuesta del Señor también es muy interesante, y es una respuesta que seguramente Habacuc no se la imaginó, y es que el Señor actúa de una forma que muchas veces no lo esperamos. Lo más lógico sería que el imperio de Babilonia no ataque a Judá, que ellos reciban su juicio de parte de Dios y que los inicuos y los injustos de Judá paguen por su precio. Pero el Señor tenía una respuesta en Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara un poco, aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Al principio no entendía lo que el Señor quería decir con esta respuesta, mas el justo por su fe vivirá. Y lo que el Señor le estaba queriendo decir a Habacuc es que el justo va a vivir, no por su imperio, no por su fuerza, no por su economía, no por su poder militar. El justo va a vivir por su fe y por su confianza en el Señor. No entendía muy bien hasta que me di cuenta que Habacuc sí lo había entendido. Y cuando leemos la oración de Habacuc en el capítulo 3, me di cuenta que el Señor dio la respuesta justa. Habacuc entendió que el imperio de Babilonia iba a invadir. Eso ya era una certeza. Que el día de angustia iba a llegar. No había escapatoria porque Dios ya lo había declarado. Entonces Habacuc hace una oración hermosa
en el capítulo 3, versículo 16, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Básicamente dice, aunque todo a mi alrededor se esté cayendo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc entendió que el justo por su fe vivirá, y aunque todo se esté derribando alrededor suyo, el justo se alegrará en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué poderoso que es nuestro Señor. No como nosotros nos imaginamos, sino algo mucho más profundo actuando en el corazón de sus hijos, que creen y que confían en Él. Volvemos a Pablo, porque Pablo también conocía este poder. Pablo era una persona que vivió con muchísimas dificultades. Vivió una vida de persecución, encarcelamiento, de desprecio por judíos que lo trataban como traidor y como blasfemo, por los gentiles que lo trataban como loco. Y en la misma iglesia tenía hermanos que lo despreciaban y que constantemente hablaban barbaridades de lo que él hacía. Pero Pablo conocía el poder de Dios. Para que tengamos un poco más el panorama de lo que Pablo vivía constantemente, vamos a ir a la carta de los 2 de Corintios, capítulo 6. Y Pablo defendía su ministerio. Siempre pensé que Pablo estaba defendiendo su persona, pero me di cuenta que Pablo defendía el evangelio que él predicaba a través de su ministerio. Entonces Pablo en el versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Hay una versión que me gusta mucho que dice: vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo en Cristo. Hermanos, Pablo conocía este poder porque sabía que su enfoque estaba bien puesto. No en el poder que busca el mundo, que persigue, que se esfuerza por tener riquezas, éxito, fama, lo que sea, sino por tener el poder de Dios, que es salvación para los que en Él creen. 2 Corintios, capítulo 11. Pablo vuelve a mencionar cómo era su vida diaria. Y siempre en el diario de lunes a Pablo lo tenemos como una persona poderosa, como un grande en el reino de los cielos. Pero en el día a día de Pablo, realmente, a los ojos del hombre, a los ojos del mundo, era una persona débil, era una persona menospreciada, no era rico, no tenía poder ni fuerza a los ojos del mundo. Y Pablo seguía narrando esto y explicando su vida. Capítulo 11, versículo 22. Le respondía a estas personas que estaban en contra de él: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablando, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago. Versículo 26, porque continúa. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, con muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de toda la iglesia. ¿Quién es enfermo y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si hay algo con lo que me tengo que gloriar, es en mi debilidad. Y también me llamaba la atención porque Pablo hacía referencia a su debilidad. Y es que en nuestra debilidad es donde sobreabunda el poder de Dios. Y él lo menciona un poquito después en el capítulo 12, donde él seguía contando a los corintios y hablando acerca de su debilidad. Y en el versículo 9 llega la respuesta del Señor a Pablo y dice: y me ha dicho, versículo 9, capítulo 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso que es el poder de Dios. Hermanos, cuando leí este versículo, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, me di cuenta que me estaba perdiendo algo del reino de los cielos. No estaba siendo consciente del poder de Dios, del poder del reino de los cielos en mi vida. Entonces, cuando leí, me propuse algo. Y cada mañana antes de empezar el día, le oraba al Señor: Padre, hoy quiero contemplar tu poder. El primer día, ¿saben qué pasó? Nada. No pude ver nada raro. El trabajo igual, llegaba a casa con mi familia hermosa, la rutina. El segundo día, la misma oración: Padre que estás en los cielos, hoy quiero contemplar tu poder. No pasó nada. Todo seguía igual, y así pasaron los días, las semanas, y yo no me quería dar por vencido. Realmente quería contemplar el poder de Dios, y le decía: Padre, hoy quiero ver y contemplar tu poder. Y hermanos, hay veces que esperamos señales, y en mi inocencia y mi ignorancia, no sé, esperaba que se abran los cielos, bajaran ángeles y me digan: toma el poder de Dios, y un rayo de luz me creciera el pelo como Sansón. No sé qué esperaba. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el Señor, con amor, con dulzura y con muchísima paciencia, me fue llevando siempre a un mismo lugar. Y el poder de Dios era realmente grande. ¿Saben qué me di cuenta? Que el Señor, cada vez que yo oré, Él me estaba respondiendo. Solamente que yo no lo podía ver. Porque cada día el Señor me llevaba a un mismo lugar. Por medio de su palabra, por medio de mi familia, por medio de hermanos de la iglesia en conversaciones, por medio de canciones de alabanza a Dios, el Señor siempre me respondió y me llevaba a un mismo lugar. Mi Señor, mi Dios, me llevaba a la cruz de Cristo todos los días. Yo le decía: Señor, quiero ver tu poder. El poder de Dios estaba en la cruz de Cristo. Todos los días el Señor me mostraba la cruz de Cristo y yo no la podía ver. Pero cuando vi la cruz de Cristo, entendí que se puede caer todo alrededor de mí, pero yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré y me gozaré en la cruz de Cristo, porque ahí está el poder de Dios. No hay demostración más grande del poder de nuestro Señor que enviando a su Hijo Jesucristo a morir por vos y por mí. Y que todo aquel que crea en la cruz de Cristo va a ser salvo. ¡Wow!
¿de qué me sirve la riqueza? ¿De qué me sirve el poder militar? ¿De qué me sirve la fama, el éxito, de lo que percibe el mundo? Si yo lo tengo a Cristo conmigo. Es poderoso el mensaje de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. No somos conscientes muchas veces de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, sacándonos de un castigo eterno y llevándonos a los brazos del Padre, del Creador de los cielos y de la tierra. Y el Señor Jesucristo nos enseña y nos muestra con su testimonio de vida sobre este poder. Porque el Señor Jesucristo, que podía hacer a los sordos oír, podía hacer a los ciegos ver, podía caminar sobre el agua, podía convertir el agua en vino, podía hacer mover a los paralíticos, podía hacer volver a los muertos a la vida. Pero cuando le pegaban una bofetada, Él ponía su otra mejilla. Tenía legiones de ángeles, pero cuando lo insultaban y lo escupían, Él callaba. Estaba demostrando un poder mucho más grande que el mundo está acostumbrado, y es el poder de la humildad, del amor. Aprendan de mí, dice el Señor Jesucristo. Aprendan de mí, no de su poder que el mundo veía y de las señales que el mundo pedía de Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ese es el poder de nuestro Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y ese es el poder de Cristo que tenemos que mostrar al mundo. No un poder prepotente, no un poder de fuerza y de dominio, sino un poder de amor, un poder de humildad, un poder de mansedumbre. En el poder de Dios, en el poder de la cruz, se manifiesta el poder del perdón, el poder del amor, el poder de la reconciliación, el poder de la restauración, el poder de la sanación de las almas, el poder de Cristo. Hermanos, el Señor habló a mi corazón y espero que lo haya hecho en tu corazón también, y que no perdamos el enfoque como lo hizo la iglesia de Corintios, buscando un poder en este mundo, y que cada día podamos ser conscientes del poder de la cruz. El Señor está dispuesto y ama mostrarnos su poder todos los días, el poder de Jesucristo. Quisiera cerrar con un versículo en Juan capítulo 16, versículo conocidísimo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en esta mañana: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor es poderoso, no como nosotros nos imaginamos, sino algo mucho más hermoso, poderoso en nuestro corazón. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su poder.